Buenas tardes con todos. Bienvenidos al tema de hoy, que es partograma. Un tema muy interesante. Bueno, estamos dando un poquito de tiempo para que se Sí sirve, ¿no? incorporen. ¿Aló? Vamos Aló. a cerrar nuestros micrófonos, por favor, para poder no distraernos, no distraernos. ¿Sí? A ver, por favor, los micrófonos. ¿Sí? Ok, muy bien. Listo. Buenas tardes, Danet. Buenas tardes con todos. Esperando que todos estén bien, reciban el saludo de la obstetra Marisa Mendoza. Bueno, para presentarme un poco, obstetra asistencial del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Trabajo en la Universidad San Martín también, soy docente universitario. Y bueno, también en otras instituciones, también en algunas ponencias. Y bueno, estamos a cargo ahorita de lo que es centro obstétrico y lo que es monitoreo electrónico fetal también. Y bueno, como comprenderán con la pandemia, ahorita estamos pues en diferentes situaciones que estamos pasando en estos momentos. En realidad nos preocupa sobre todo la salud materno-perinatal. Estamos teniendo muchos casos de pacientes gestantes que acuden a nuestro establecimiento y que muchas veces ni siquiera tenemos tiempo para hacerle un partograma, que es una herramienta muy importante desde el punto de vista que nos ayuda a poder evaluar si el trabajo de parto de esta paciente está progresando adecuadamente o no, o de repente se tenga que hacer otras intervenciones. A ver, ¿se escucha, por favor? ¿Ahora sí se escucha? Quería saber, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí se escucha? A ver, por favor, ¿me confirman? ¿Sí? Sí, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí se Sí se escucha. escucha. Sí se Buenas escucha. tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal con todos ustedes? Muy bien. Y ahora sí bloqueamos nuestros micrófonos, por favor. ¿Sí? Bueno, sí, como les decía, ahorita el gran inconveniente que estamos teniendo nosotros es que es obligatorio, sí, hacer un partograma, todos los que trabajamos en centro obstétrico, importantísimo porque es una herramienta que nos va a ayudar de alguna manera a evaluar cómo está esta paciente. Sabemos también que el partograma, aparte de ser una herramienta, lógicamente también muchas veces pues no está claro algunos datos que se dan o el control exhaustivo que se debe hacer con respecto al trabajo del parto de las pacientes. Recordemos que podemos tener pacientes adolescentes, gestantes adolescentes, podemos tener multíparas, gran multíparas, podemos tener inclusive pacientes que por primera vez están gestando, entonces como que el realizar un partograma importantísimo, sí, pero tenemos que tener toda la información correspondiente para poder realizarlo óptimamente, ¿no? Ahora, ¿aló? ¿Sí? A ver, por favor, vamos a... Listo. A ver, creo que ahora sí, está bloqueado. Ya. Listo, porque si no nos vamos a distraer un poquito. Entonces les decía el inconveniente que tenemos con respecto a que actualmente pues el partograma lo realizamos, sí, se realiza, pero ante las circunstancias en que estamos pasando muchas veces es un partograma muy rápido, que se tiene que cortar rápido y que muchas veces nuestros pacientes están llegando a sala de operaciones, ¿no? O si no en expulsivo o partos domiciliarios, que es otro problema que estamos teniendo bastantes. Justamente por la pandemia es que la paciente tiene temor el de acudir a un centro asistencial, pero nuestra institución, por ejemplo, tenemos la mayoría de pacientes que se atienden ahí son pacientes gestantes que tienen una prueba positiva a COVID. Entonces somos centro de referencia de la parte sur al menos a nuestro hospital y todas son con pruebas rápidas que vienen a atenderse y pues muchas veces, como les decía, ya vienen con un parto domiciliario, ya vienen también o en camino o en expulsivo, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que todos manejemos el partograma. Recordemos que habían varios tipos de partogramas, en realidad tenemos uno antiguo, el que también nosotros alguna vez lo hemos realizado cuando hemos hecho nuestro internado también, claro que sí, y teníamos algunas dudas, ¿no? Algunas
discrepancias también con los valores que se asignaban, ¿no? Sin embargo, ahora tenemos un partograma, que es un partograma modificado según la OMS, mucho más práctico, mucho más sencillo de realizar. Pero ¿cuál es el gran problema que tenemos muchas veces nosotros? El tacto vaginal. Recordemos que nuestras pacientes cuando suben a centro obstétrico para hacer ya un manejo de un trabajo de parto, suben en fase activa y el partograma lógicamente se va a iniciar en fase activa. Pero tenemos la certeza nosotros que al realizar el tacto nos digan que es 4 centímetros. Muchas veces nos ha pasado, les cuento como experiencia personal, muchas veces nos ha pasado que me dicen, está con 4, está en fase activa, ¿no? La suben a la paciente y al final, pues, no progresa su parto, ¿no? Entonces, le hacemos un tacto, lógicamente, pero en realidad, pues, no es 4, sino es 3, ¿no? Entonces, o es menos también, ¿no? O es más también. Entonces, muchas veces, al hacer el tacto vaginal es lo que nos dificulta un poquito, por ejemplo, si realizamos a partir de 3 centímetros un partograma, ¿no? Porque de repente ya nos dicen, inician el partograma porque ya está en fase activa, según indicaciones que a veces nos puedan dar. Entonces nosotros iniciamos el partograma y vemos que se distocia, ¿no? Al final se distocia, al final no concuerda, decimos, uy, ya se pasó la hora, ya está en un estado de alerta, ya tenemos que intervenir, la vamos a cesarear. Y sin embargo, mientras estamos haciendo todo el trámite, pasa más tiempo, la paciente completa y acaba un parto vaginal. Entonces, ¿cuán importante es el hacer un buen tacto vaginal, el hacer una buena evaluación, la altura uterina, el peso ponderado aproximadamente? Todas esas cosas ayudan mucho a que nuestro partograma pueda darnos una información ideal de cómo está la paciente hasta ese momento. A veces estamos haciendo un partograma y tenemos una altura uterina de 37, es un feto macrosómico, es una pelvis pequeña, es una paciente adolescente que en realidad tiene su pelvis pequeña, pero ojo, miren, hemos tenido muchas pacientes adolescentes de 13 años, 14 años que han acabado en parto normal. Entonces, ¿cuál era la valoración importante que se considera en ese sentido? Justamente es la valoración no solamente del tacto vaginal, sino también del ponderado fetal, la altura uterina, ¿no? Y otros factores más que de alguna manera me van a dar información para saber si es óptimo su progreso de trabajo de parto o de repente ya tengo que estar pensando que posteriormente en el transcurso de las horas pues voy a tener que prepararla de repente para sala de operaciones. Entonces, como les vuelvo a repetir, se les va a mandar a sus correos el formato de lo que es el partograma, para que ustedes practiquen también. Se les va a enviar algunos ejercicios para que ustedes lo puedan realizar en su casa y voy a dejar mi correo para cualquier consulta que quieran realizar, lógicamente, y estamos en contacto porque el contacto nunca se va a perder. ¿Sí? Listo, bueno, después de haber hecho este preámbulo, vamos a empezar entonces con lo que es el tema. La segunda parte que vamos a ver es justamente algunos ejercicios que vamos a tratar de que todos puedan intervenir para que podamos tener el manejo adecuado, ¿no? Recordemos que no solamente estamos haciendo el partograma de una paciente, todas las pacientes que están en centros obstétricos, si tenemos 4 o 6 pacientes, por ejemplo, como lo tenemos en nuestra sala nosotros, las 6 pacientes están con su partograma y tenemos que estar evaluando, tomando funciones vitales, y eso es otra cosa. Estamos hablando ahora de todo lo normal. Ahora, ¿qué tal si nos viene una paciente con preeclampsia? ¿Qué tal si nos viene con una paciente que tiene algún otro tipo de complicación? Por ejemplo, una colestasis gestacional, un oligohidramnios, que de repente por ahí les han dado chance vaginal y bueno, le vamos a hacer un partograma. En este caso, a este tipo de pacientes se tiene que tener mucho cuidado y el control de funciones vitales también tiene que estar muy exhaustivo con respecto a este tipo de pacientes. Recordemos que no sabemos, sobre todo en las pacientes primigestas, no sabemos cómo va a cursar el trabajo de parto, no sabemos cómo van a reaccionar. Eso también es otra cosa. Entonces, no sabemos si este bebé se va a complicar. En realidad, cuando nosotros que atendemos partos y que estamos con nuestras pacientes, todos ustedes también, en este caso nosotros tenemos que saber que nuestras pacientes se pueden complicar de un minuto a otro. Primero, ¿se complica la mamá? ¿O bien se complica el bebé? ¿O ambos? Entonces, el manejo exhaustivo que se tiene que hacer
cualquier tipo de pacientes, porque una de las cosas que nos tiene que caracterizar a nosotros es que tenemos que tener criterio y evaluar constantemente a nuestras pacientes y no dejarlas solas. Porque yo sé que con la pandemia y todo lo demás estamos con todos pues los aditamentos especiales, ¿no? Y que no es muy, de repente, muy práctico el poder estar al lado de los pacientes como siempre lo hemos hecho, dándoles fuerza, dándoles apoyo, ¿no? Porque en realidad cada paciente es única, cada uno es un mundo diferente, pero sin embargo, pues, importantísimo el que ellas nos digan las molestias que puedan tener, los síntomas que puedan tener en ese momento, importantísimo para nosotros poder actuar inmediatamente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con lo que es buenas tardes con todos. Qué bien, me da mucho gusto que se hayan conectado y bueno, vamos a dar inicio entonces a lo que es la clase de hoy, la ponencia de hoy, ¿sí? Vamos a compartir pantalla un ratito. Listo. Bueno, como estamos viendo, acá tenemos un pequeño partograma, pequeñito, ¿no? E importante, porque como les decía, este es un partograma ya modificado, no es el anterior, que de repente alguna de ustedes lo ha visto en alguna oportunidad. Bueno, yo sí he tenido la oportunidad de hacerlo cuando estaba de interna, ya por ahí empezaron las modificaciones, ¿no? Entonces, importante porque no solamente es la parte del partograma, porque detrás del partograma también hay una información que tiene que ser llenada, que también se los estoy colocando, justamente porque esa parte va a nuestra firma, va a la firma, va a la persona que está haciendo el control del trabajo de parto de esta paciente, y si esta paciente, pues, muchas preguntan, ¿y se hace partograma a la paciente que viene en expulsivo o se coloca la parte final? Y si pasa a sala, ¿qué hago? ¿Coloco en la misma hoja que esta paciente está pasando a sala? Son preguntas que se dan, ¿verdad? Entonces, ¿hay interferencia? A ver, me dicen, por favor, si hay alguna interferencia, si hay alguna molestia, ¿sí? ¿Me escriben, por favor? ¿No? ¿Listo? ¿Empezamos? A ver. No, perfecto. Entonces empezamos. De repente, por algunos sectores, sí, de repente puede haber alguna interferencia. En todo caso, me avisan. Lo hacemos más lento. ¿Sí? La cosa acá es que se conozca, se interprete adecuadamente. ¿Sí? Porque lo vamos a manejar. Listo. Entonces vamos a hablar sobre la importancia, uso y diagnóstico en el partograma. El uso del partograma. Muy bien. Listo. Empezamos entonces. Bueno, como una pequeña introducción, vamos a hablar del partograma, que es una representación visual gráfica, porque lo vamos a observar, ¿verdad? Vamos a observar lo que son los latidos, la dinámica uterina, las funciones vitales, cómo va la dilatación, en qué momento yo inicio un partograma, o sea, qué hora le pongo, cuántas horas tienen que pasar, cómo es el partograma en una multigesta, en una primigesta. Entonces, esas cosas es lo que vamos a ver ahora, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a ver un ratito. Listo. A ver, acá hay dos preguntas, vamos a ver. ¿Sí? Ya, no se preocupen. ¿Quién es Flor? Muy bien. Flor, no te preocupes. Bueno, si es que te puedo tutear. No te preocupes porque igual voy a hablar